Un saludo a todos, soy el profesor Reiner. Hoy les traemos un nuevo ejercicio más, una aplicación de secuencia neumática. Vamos a iniciar con las programaciones para secuencia electroneumática en GMWin y aplicaciones en el PLC GLOFA. Entonces el día de hoy traemos la primera aplicación, la aplicación neumática más sencilla para comenzar a explicar. Vamos a hacer una aplicación, en este caso va a ser una aplicación de una secuencia electroneumática, y en este caso vamos a explicarla en modo directo. Entonces la secuencia dicta el siguiente orden: es A más, B más, A menos, B menos. Si quieres saber qué significa cada una de estas cosas, tienes que ir a ver los tutoriales de neumática básica, en donde explicamos qué significa las acciones de cada uno de los actuadores y por qué separarlos en grupos y todas esas situaciones que son muy importantes. Antes de comenzar, quisiera aclarar que la referencia de la nomenclatura o el nombre de cada componente en neumática, según la norma ISO 1219, se debe de nombrar de esta manera. O sea, los actuadores son con la letra A y un número, pero nosotros estamos acostumbrados a hacerlo de esta manera. Yo lo voy a hacer de esta manera, pero la norma explica que de esta manera, pero a veces nosotros los malos hábitos los tenemos bien arraigados, que no queremos comenzar a utilizarlos. Sin embargo, hay algunos tutoriales, por ejemplo en electroneumática, yo le explico de esta manera porque sí lo dice la norma, pero acá en GMWin, como es un PLC asiático, acá lo hacen de esta manera, entonces yo por eso lo haré de esta manera. Para entender bien el orden de las acciones, como decía, debes ver los tutoriales de neumática y electroneumática. Sin embargo, voy a mencionar los elementos más importantes. En el caso del GMWin no podemos simular en tiempo real las acciones de los cilindros electroneumáticos porque el software no está diseñado para este tipo de simulación. Sin embargo, el control lo podemos hacer desde el PLC. Ahora nosotros vamos a explicar los componentes que vamos a estar utilizando. Vamos a utilizar dos actuadores neumáticos y las electroválvulas serían 5 vías, 2 posiciones, que son biestable. En este caso, cada actuador, cuando salga o entre, el émbolo me va a generar 2 señales cada cilindro. Por lo tanto, vamos a tener 4 señales en la parte de los actuadores, los cuales van a ser entradas para el sistema. En el caso del PLC, cuando él lea las señales que nos está enviando el movimiento de los actuadores cuando sale o cuando entra, mediante un limit switch, el PLC deberá dar lectura a esa señal y nuevamente enviándonos la señal a las electroválvulas. Las electroválvulas deberán conmutar, cambiar de posición, para que de esa manera permitan salida de aire o corten salida de aire dependiendo de la acción, si es hacia afuera o es hacia adentro. En este caso, como son electroválvulas biestables, necesitan una señal al lado izquierdo, necesitan una señal al lado derecho, los cuales van a ser solenoides, y en el PLC serán identificados en la programación como salidas de la letra Q. Igual ocurre con el otro actuador. De tal manera de que, haciendo la programación, el mecanismo deberá funcionar de esta manera. Al pulsar marcha, sale el cilindro 1, sale el cilindro 2, regresa 1, regresa 2. Repetimos nuevamente, sale A, sale B, entra A, entra B. Y como podemos ver, ahí se ha finalizado el ciclo a como nos lo está pidiendo en el software. Ahora pasaremos al software. Y aquí en el software nosotros vamos a realizar la programación. En este caso, todos sabemos de que el software no es para este tipo de simulación. Sin embargo, se puede programar acá. Entonces creamos nuestro nuevo proyecto. Si ya tienes un proyecto creado, lo puedes hacer de esa manera, pero yo lo he creado desde nuevo. En este caso acá comenzaremos realizando, como este va a ser un nuevo proyecto, va a ser la primera secuencia. Vamos a explicar que acá vamos a realizar una secuencia neumática y necesito que pongamos atención. Vamos a poner aquí secuencia neumática. Y ahora vamos a iniciar con nuestra programación. Como es un método directo, es sumamente fácil, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar poniendo los componentes que vamos a utilizar. En este caso, acá vamos a iniciar con el primer componente,
Acá utilizaríamos el segundo. En este caso es fácil hacer la programación porque es una programación sumamente sencilla. Entonces ya vamos a explicar cómo vamos a iniciar. En este caso acá, pues este sería nuestro pulsador de marcha, sería el PB1 y es una entrada del sistema, por lo tanto lo vamos a direccionar a la entrada I0.0 y acá tendríamos nuestra primera salida. Nuestra primera salida, según el orden de las acciones, la vamos a representar como la bobina 1 y va a ser una salida física, por lo tanto va a ser direccionada al slot 2, sería Q0.2.0. Ahí tenemos el primer movimiento, la primera acción. Esta primera acción será determinada, en este caso por en este caso sería determinada, vamos a poner la primera acción. Esta es la primera acción, el cilindro 1A más. Aquí sería el cilindro A más. Bueno, lo que yo intento poner acá son etiquetas para que ustedes vayan entendiendo cada una de las acciones, pero aquí es el actuador 1, el actuador A, cuando sale el actuador A. Entonces voy a poner otra línea de trabajo y vamos a poner acá, en este caso aquí va a ser el cilindro A más. O solamente vamos a poner el cilindro A más. Cilindro A más. Y aquí, bueno, aquí podemos poner el otro comentario. Esta es una idea para que ustedes vayan poniendo etiqueta, entendiendo en este caso, pues qué es lo que va a ir ocurriendo en la secuencia. Entonces vamos a poner secuencia ahora aquí. Una secuencia neumática. Solo estoy tratando de poner etiqueta para que ustedes entiendan ahí. Acá sería una etiqueta, tenemos el cilindro A más. Aquí sería ahora la siguiente secuencia que en este caso pues sería la siguiente acción, ¿no? La siguiente acción es B más. Si mal no recuerdo, así sería B más. Sí, está bien. Ahora venimos. Acá vamos a utilizar el final de carrera cuando se ha accionado el cilindro, en este caso el cilindro A. Ese final de carrera lo vamos a poner acá como el limit switch, en el caso por el orden de las acciones. Este sería el limit switch 1, por lo tanto vamos a ubicarlo de esa manera como una entrada física y este estará direccionado a la I0.0.1. Entonces vamos a direccionarlo de esa manera. Ahora acá se accionaría el siguiente solenoide del siguiente movimiento, por lo tanto acá vamos a poner el coil, la bobina 2 y esta va a ser direccionada hacia la salida Q0.2.1. Ahora aquí vamos a agregarle una nueva etiqueta y en la etiqueta pues vamos a poner un comentario en donde ahora va a ser el siguiente movimiento, que sería regresando el actuador. Vamos a ponerlo hasta aquí. El actuador, el primer actuador que regresa es el primero que sale, porque esta es una secuencia sencilla. Y acá pues va a ser el limit switch que se activa cuando sale el cilindro B, que en este caso es LS2. Entonces ponemos el limit switch 2 direccionado hacia la entrada física, que sería en este caso la I0.0.0.2. Ahora aquí accionaríamos la siguiente salida, que sería la bobina 3 y esta la vamos a direccionar hacia la Q0.2. vamos a poner Q0.2.2. Aquí vamos a poner otra etiqueta, como es primer secuencia que estamos haciendo, por eso lo estoy haciendo de esta manera. Aquí vamos a realizar el siguiente, otro movimiento más, que sería el movimiento que está a continuación en el orden de la secuencia. En este caso sería B-. Y para que se active B-, pues aquí va a haber un final de carrera que se deberá activar. Ese final de carrera, nosotros en nuestra secuencia lo tenemos nombrado como el limit switch 0, y de hecho que lo vamos a direccionar a la I0.0. En este caso la que está a continuación es la punto 3.
Y acá sería el accionamiento de la bobina 4. Como es una salida física, lo vamos a direccionar a la Q0.2.3. Y ahí tenemos nuestra programación. Vamos a revisar ahorita lo que es la lista de variables. Aquí tenemos la bobina, las bobinas que tenemos nosotros. Son 4 bobinas porque son 4 solenoides direccionados desde la 2.0, 2.1, en este caso 2.2 y 2.3, que es la última bobina. Ahora, después los limit switch, el limit switch tenemos el LS0 direccionado a la I0.0.3, el LS1 a la 0.0.1 y el LS2 direccionado a la I0.0.2. Y un push button que es el direccionado a la entrada I0.0.0. Y entonces ahí tenemos todas nuestras direcciones en nuestra tabla de variables. Ahora aquí vamos a hacer una pequeña compilación para revisar de que no exista ninguna especie de problema o de falla en el sistema. Y al realizar la compilación tenemos 8 líneas compiladas, 32 bytes compilados satisfactoriamente. Entonces, como esta simulación acá, nosotros de hecho podemos hacer una simulación, no hay ningún problema. El detalle va a estar de que no vamos a poder ver los accionamientos en reales porque este sistema operativo no está diseñado para accionar en tiempo real o visualizar en tiempo real los accionamientos de los actuadores neumáticos. Pero sí, de hecho yo acciono el push button 1, el final de carrera 1, los otros final, todos los que yo acciones aquí perfectamente van a funcionar, pero el detalle es que no vamos a verle movimiento como en el caso de las lámparas, que vamos a verle alguna acción a las bobinas. Por ello yo me apoyo generalmente de esta gráfica de FluidSync para poder ver el accionamiento de los actuadores. En este caso sale al pulsar marcha, sale el cilindro A, después B, regresa A, después regresa B y ahí finaliza el sistema, como podemos observar que nos está pidiendo la programación, en este caso en el software de simulación GMWin, para después poder hacer el montaje con el PLC, controlado con el PLC de la marca Glofa. Y por acá les vamos a dejar un pequeño corto video de los videos tutoriales de montaje. Aprovecho la oportunidad para decirte que si quieres ver cómo es que se hacen los montajes, pues puedes ver los tutoriales en donde realizamos los montajes de esta secuencia partiendo desde cero. Bien, tengan todos un buen día. Demasiado. Bien, entonces ahora sí vamos a explicar el montaje. Pulsamos marcha. Al pulsar marcha sale el cilindro 1, sale el cilindro 2, regresa el cilindro 1 y después regresa